En Venezuela se habla de muchas cosas, pero sobre todo de una, la gasolina. Ha sido así durante 100 años, desde que se empezaron a explotar hidrocarburos en el subsuelo venezolano hasta que nuestro país se convirtió en uno de los mayores productores del mundo. Últimamente, la gasolina está en cada conversación, después de que el presidente Nicolás Maduro propusiera el pasado mes de enero un debate nacional sobre el aumento del precio del combustible. Los costos de producción de este importante derivado del petróleo, al ser contrastados con los precios de venta, arrojan una realidad incuestionable. La gasolina que se produce en Venezuela y que se destina al mercado local es vendida a precios de regalo. Este fenómeno data de hace 69 años, cuando el 1 de diciembre de 1945, el entonces presidente Rómulo Betancourt procedió a reducir drásticamente el precio de la gasolina, basándose en la inmoralidad de que en un país productor de crudo se vendan los combustibles a precios internacionales a sus ciudadanos. Los precios de combustibles en el país fueron escritos en piedra. La gasolina permaneció por espacio de 36 años en el mismo precio, que oscilaba entre los 0,18 y los 0,22 bolívares por litro, mientras el consumo se incrementaba. Fue el 10 de abril de 1982, durante el gobierno de Luis Herrera Campins, cuando se registró un nuevo aumento en la gasolina, al pasar de 0,22 bolívares a 0,88. En 1984, el entonces presidente Jaime Lucinchi también aumentó el costo del combustible. Para ese momento pasó a costar 1,38 bolívares, el cual se mantuvo hasta el 26 de febrero de 1989, cuando Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato como presidente de la República, le presentó al país el paquetazo, una serie de medidas económicas que contenía entre ellas el aumento del 100% en el costo de la gasolina. Esto originó protestas de la población y saqueo, estallido social conocido como el Caracazo. En el sector del Valle las cosas se han complicado a medida que la mañana ha transcurrido y pueden escuchar ustedes a través de nuestros micrófonos y ver a través de nuestras imágenes cómo los efectivos militares también se han hecho presentes en este lugar para tratar de contener esta especie de histeria colectiva que realmente ya ha llegado a un punto desmedido en el cual es difícil controlar la situación. Seguido en la tarde. El resultado fue la suspensión de la medida. El último aumento de precio se realizó en 1996, bajo la presidencia de Rafael Caldera, ubicándose el precio en 5,20 bolívares. Desde entonces, el tema del alza en los precios de la gasolina se ha convertido en una cuestión tabú en Venezuela, donde se considera que el petróleo pertenece de alguna forma a todos los ciudadanos. En 2011, el fallecido presidente Hugo Chávez anunció que estaba en estudio un aumento del precio de la gasolina, para entonces situada en 0,04 dólares por litro. Nosotros tenemos que empezar a disminuir el consumo de gasolina. La gasolina venezolana, sépanlo, es la más barata del mundo. Eso nunca se dice. En 12 años que tengo yo aquí, jamás hemos incrementado, pero ni así, el precio de la gasolina. Y ustedes saben cuánto es el subsidio que recibe el pueblo todo, y la clase alta, y la clase media, y la clase, todos los que manejan carros, autobuses, o los que los usan. Pero del tema no se volvió a hablar.
Con un nuevo liderazgo, el gobierno venezolano anunció a mediados de 2014 la necesidad de realizar un debate para acordar un precio justo de la gasolina y así recuperar ingresos que antes no hacían falta, debido al bajo impacto de la inflación y los estragos del mercado global. Abro el debate en el país sobre el nuevo sistema de precios justos de los combustibles internos y el uso de esa masa de dinero que ingrese a la nación por ese concepto. Meses después, el mandatario venezolano Nicolás Maduro, durante su presentación de Memoria y Cuenta, invitó a todos los sectores del país a debatir el precio de la gasolina y definir una tabla de costo justa y equilibrada en función de obtener recursos para el pueblo. Yo quiero, en esta locución, manifestar la necesidad de que vayamos a un régimen de precios equilibrados, de precios justos, donde cobremos la gasolina que se vende en el mercado nacional de manera equilibrada, de manera justa, con una nueva tabla. Creo que es una necesidad que demos ese paso y abro el debate el día de hoy aquí en esta Asamblea Nacional. Pero, ¿qué consecuencias conllevaría un aumento del precio de la gasolina? ¿Realmente es necesario? Desde el punto de vista teórico, económicamente se tiene que hacer y se debería hacer. Ahora, desde el punto de vista práctico, todo depende de cómo sea la implementación de esta reestructuración de la economía en torno al aumento de la gasolina. ¿Por qué es necesario el aumento de la gasolina? Hay que sincerar varios sectores sociales. Hay que sincerar el consumo de energía que tenemos en esta sociedad que es bastante elevado. Estamos socialmente, históricamente malcriados por nuestros recursos. Y eso amerita un cambio en la mentalidad del venezolano. Porque es positivo, aunque sincerar el consumo de energía, eso se traduce en reducción de liquidez de la calle. Eso es una herramienta para combatir directamente la inflación. Llenaría las arcas del Estado, es decir, el gobierno tendría más liquidez para invertir en proyectos productivos. Todo depende de las decisiones que tome el gobierno y cómo él erogue, cómo él maneja los recursos líquidos que tiene el momento. Si ellos hacen un aumento en blanco y negro, lo cual no creo, los sectores de a pie van a pasar muchísima necesidad, porque los productos que están acostumbrados a comprar no van a estar a su alcance. Pero si ellos estructuran el aumento, dejando de último el aumento para los sectores productivos, creo que es posible que sea un cambio más suave, una transición más suave, quise decir. Como trabajador de la industria considero que se debe tomar en cuenta el hecho de que producir un litro de gasolina es mucho más costoso que el precio de venta al público. Por ende, sí, creo que es necesario sentar las bases para sincerizar el precio del crudo, el precio de la gasolina realmente, el precio de la gasolina, sin que ello vaya a afectar el libre desempeño del día a día de todos nosotros los venezolanos, porque sabemos que en el momento que aumenten la gasolina van a empezar a aumentar muchas otras cosas. Por eso considero que si bien debe hacerse un reajuste al precio de la gasolina, hay que hacerlo con mucho cuidado, hay que hacerlo con mucha cautela y precaución para evitar que situaciones puedan salirse de contexto. En mi opinión personal, como trabajador de la industria, esa es mi consideración. Lo que el fisco nacional deja de percibir por ese increíble subsidio que tiene la gasolina en Venezuela, que es prácticamente regalada, 3 bolívares gasto yo a la semana y el tanque de mi carro es por lo menos de 70 litros. El agua mineral que está regulada y que está prácticamente desaparecida en los anaqueles cuesta 6 bolívares 300 mililitros. Cuesta como 100 veces más el agua que la gasolina. Entonces, definitivamente hay que aumentar la gasolina. Ahora bien, si aumentamos la gasolina, como está pasando en algunas bombas de la frontera, por ejemplo, que se empezó esta semana a vender gasolina
en algunos en 50, 50 y tantos bolívares el litro y en otros en 80, 80 y tantos bolívares el litro. Multipliquémoslo por 70, multipliquémoslo por 90, multipliquémoslo por 50 y obtendremos nosotros el costo de un tanque de gasolina. Estaremos hablando de varios miles tal vez. Entonces, sabemos nosotros que este gobierno además se ha robado, hay unos que dicen 25.000 millones de dólares, el Fondo Monetario Internacional dice que de Venezuela han salido y no hay cómo justificar 350.000 millones de dólares. Entonces aumentamos el precio de la gasolina, la gente sufre más, los embates de la escasez, del alto costo de la vida, el transporte público se dispararía a unos niveles inimaginables. Pero, ¿para dónde va esos reales? ¿Para dónde va esa plata? Entonces la gente, estoy yo absolutamente convencido que estaría dispuesto a pagar el precio internacional de la gasolina inclusive, que no está tan alto que los precios del petróleo han bajado. Pero en la medida en que saben que ese dinero va a ser reinvertido en otras cosas. ¿Por qué no vamos en un plan escalonado de aumento de la gasolina, pero con una política de subsidios clara, para que no haya tanto impacto inflacionario? Entonces ahí empieza a cambiar el panorama y probablemente la gente empiece a aceptar el aumento de la gasolina. El gobierno tiene 2 años diciendo que va a aumentar la gasolina. ¿Por qué no lo hace? Ha tratado de hacerle ver a todo el mundo, inclusive gastaron un billetal en unas campañas publicitarias que decían, bueno, pero si una empanada cuesta tanto y el litro de gasolina cuesta tanto, entonces, como para mostrarle a la gente que una cosa que todos sabemos, que la gasolina es demasiado barata. Ah, pero ¿para dónde van ahí esos reales? Esa es finalmente la pregunta, que todos sabemos también que definitivamente si aumentan la gasolina, si aumentan los impuestos, lo que van es a cogerse la plata. El usuario común tiene una opinión no muy diferente a las presentadas anteriormente. El aumento de la gasolina, tal cual como lo tiene planteado el gobierno, que actualmente lo empezó a aplicar en la frontera, 50 bolívares el litro, no conviene para el resto del país. Eso va a ocasionar una alta inflación, además de la inflación actual que tenemos 120% anualizada. Eso va a acarrear mucho más gasto para la familia normalmente que muchos de sus productos utilizan el insumo de la gasolina para tal fin. Considero que eso no es conveniente en este momento. La población venezolana está sufriendo mucho por aumento diariamente y un aumento más de gasolina pudiera ser una explosión social muy grande. Por supuesto, porque de verdad, o sea, para que bueno, se pueda estabilizar un poco la cuestión, pero siempre y cuando sepa, o sea, el gobierno administrar el dinero y eso. Estoy de acuerdo, pero de verdad debieron haberlo hecho antes, no en estos momentos de crisis y esas cosas, pero de verdad sí estoy de acuerdo. Verdaderamente estoy de acuerdo que aumente la gasolina porque años han pasado y muchos años la gasolina siempre se ha mantenido en un precio. Y verdaderamente ese precio no es el adecuado. Debería de haber un aumento para que verdaderamente las cosas fueran un poco mejor, pues. Eso, bueno, eso es lo que yo pienso. No estoy de acuerdo. En cuanto a que el precio de la gasolina sí es económico, debiera aumentarse porque es una manera de poder recaudar más fondos para lo que el país necesita, pero no se debe aumentar porque ese dinero que se estaría recabando el gobierno lo utilizaría para cosas que no debe, como es seguirlo repartiendo. Y además el gobierno ya regala mucho petróleo a otros países y no les cobra nada. Entonces nosotros que somos venezolanos, que somos los dueños de los recursos naturales, no podemos dejar de recibir ese beneficio que por derecho y por ser venezolano nos merecen. Por tanto, no estoy de acuerdo con que se aumente el precio de la gasolina. Yo creo que la gasolina para el proceso, ¿verdad? El proceso que se le hace está muy barata la gasolina. Claro, tampoco es a unos precios internacionales. Siempre de acuerdo a pensando que estamos viviendo en Venezuela y que la gasolina debería aumentar, pero no a los precios internacionales. Mira, si las cosas si fuéramos un país normal, la gasolina debería tener un precio justo, un precio normal. Pero tomando en cuenta que el gobierno no está haciendo las cosas de la mejor manera, yo no creo justo que nosotros los venezolanos tengamos que pagar por la mala administración de los recursos y del dinero que recibe el gobierno. En un país normal deberíamos tener la gasolina a precios normales. Estoy de acuerdo con el aumento de la gasolina. Me parece que en realidad es muy injusto que
paguemos tan poco y hasta un agua y un refresco cueste mucho más. No es la solución para el problema económico que tenemos ahorita, pero bueno, sabemos que tenemos que estar conscientes que sirve para otros gastos, otro tipo de gastos. Primero deben tomar, otro tipo de medidas económicas, ¿sí? Para tratar a fondo primero lo que es el sistema estructural económico del país, pues, para poder luego sí aumentar la gasolina y que realmente uno lo vea reflejado en lo que es seguridad, ¿sí? En la escuela, en la salud, ¿sí? Porque uno paga impuestos, le aumenta la gasolina, aumenta todo, pero uno no ve reflejado nada en el bienestar del venezolano, pues. Sí, yo estoy de acuerdo que lo aumenten, de una vez la deben aumentar. Y toda la vida he tenido carros, que tenía 19 años. He tenido como 20 carros. La gasolina aquí en Venezuela la están regalando. Ya basta ya. Que la aumenten de una vez. Somos el país con el precio del combustible más bajo y por ello tenemos el consumo de combustible per cápita más alto del mundo. Dejando a un lado el tema económico y social, es importante tomar en cuenta que el planeta necesita de nuestra colaboración. Debemos hacer un uso consciente de nuestros recursos y tratar de minimizar el impacto de nuestras acciones en la naturaleza. Porque al final, de nada sirve tener las mayores reservas de energía y no tener un planeta para disfrutar de ellas.